Muy queridas madres carmelitas y queridos fieles, hoy vamos a abordar la 13ª catequesis mariana. Hemos empezado ya a estudiar la presencia de María en el Nuevo Testamento y en la última catequesis, que fue la anterior a Pentecostés, dejamos la situación en las bodas de Caná, precisamente después de explicar la frase extraña de Jesús a María, que le dice algo así como: lo que a ti, a mí también, mujer. Y ese título de mujer ya explicamos que era una alusión a la mujer de Génesis 3, llamada a vencer al enemigo, a aplastarle la cabeza. Continuamos ahora en la escena. María, que comprende que su corazón está unido al de Jesús y que están en el mismo proyecto y plan salvador, le dice a los sirvientes, que son los que están pasando el apuro de quedarse sin vino: haced lo que Él os diga. Y aquí vemos una función fundamental de la Virgen María siempre, en este momento y en toda la historia de la Iglesia. Ella siempre nos dice: haced lo que diga mi Hijo Jesucristo. Ella no tiene una voluntad distinta de la de Dios ni la de Cristo. Su única voluntad es adherirse siempre a la voluntad de Dios y tratar de que nosotros nos adhiramos también con nuestra voluntad a la de Dios, a la de Jesús. Ella siempre nos encamina hacia su Hijo. Haced lo que Él os diga. Aunque lo que os diga pueda parecer ridículo, sin sentido o peligroso, como es el caso. Pongámonos por un momento en la piel de estos camareros, sirvientes, que suponemos habrían sido contratados para la boda, para servir todas las viandas, el vino, y viene una mujer que no es ni la dueña ni la organizadora, sino una de las invitadas, que les dice: mirad, id a aquel que es mi hijo y haced lo que Él os diga. Y lo que Jesús les va a decir es ridículo. Llenad los cántaros de agua y presentádselos al jefe de la boda, al que es vuestro pagador, el que os ha contratado, y presentárselo. Claro, estos sirvientes hacen un acto de fe increíble. Porque imagínense el ridículo tan espantoso que hacen si van y le llevan agua al jefe de su empresa. Y mira, pues estoy seguro que cualquier jefe, cualquier empresario cogería a estos empleados si le llevan agua en medio de una boda, como para, primero, parece como que se estuviesen riendo de él. Segundo, se quedaban sin trabajo seguro, despedidos, y además serían, no solo que se quedan sin trabajo, serían el hazmerreír de todos sus amigos y compañeros por el resto de sus días. Todos se reirían de ellos diciendo: vosotros sois los torpes que llevaron agua en esa boda. ¿Pero a quién se le ocurre? ¿Pero cómo os fiasteis de esa mujer y de ese señor que os dijo que las llenaseis de agua? Porque no olvidemos que Jesús, en este momento del Evangelio, no ha hecho todavía nunca un milagro. Por lo tanto, están haciendo un verdadero acto de fe y se están jugando su prestigio como sirvientes, su puesto de trabajo, y sin embargo hacen caso a María, que les ha dicho: haced lo que Él os diga. Se lo debió decir
con tal persuasión, con tal convencimiento, con tanto amor que aunque lo que Jesús les pedía era, como digo, muy arriesgado, pues lo hacen fiados de la Virgen. Y así debemos hacer también nosotros, fiarnos siempre de lo que nos dice la Virgen, que va de la mano de lo que nos dice Jesús. Es el camino seguro para acertar en nuestra vida, en nuestra vocación, en nuestra misión, encomendarnos siempre a ella. Y ella nos guiará. Ella es nuestra luz, la llamamos también en uno de sus muchos títulos, la estrella de la mañana, la estrella del alba, la estrella que guía a los marineros por el mar en la noche y que indica cuál es el rumbo, la estrella que nos indica que el camino es Jesús. Ella sigue diciéndonos a todos: haced lo que os diga mi hijo. El resultado del milagro ya lo sabemos. Estos sirvientes valientes se atreven a hacer lo que les ha pedido Jesús, llenan las jarras de aguas, muchísima agua, eran más que jarras, unas tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, o sea que cabía muchísima agua, que se usaban para las abluciones de los judíos, es decir, para ritos propios del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza. Y estas tinajas de piedra son llenadas de agua y Jesús les dice: llevádselas al mayordomo. Ellos siguen fiándose de lo que les dice Jesús, arriesgando su trabajo y su fama, llevan estas tinajas para que las pruebe el mayordomo, y al probarlas queda asombrado. Y sin saber lo que ha pasado, este mayordomo acude al novio, pensando que es el que está detrás de esto, y da testimonio del magnífico vino que acaba de probar. Le dice: todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor. Tú, en cambio, has hecho algo rarísimo. Porque cuando ya está uno bebido, uno ya no detecta tanto la calidad del vino. Por eso ponen el más rico al principio. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Es una expresión de asombro ante el vino maravilloso y ante el obrar un poco inusual. Y entonces, claro, no nos lo narra exactamente, pero se descubre el pastel de lo que ha sucedido. Nos lo podemos imaginar perfectamente. El novio diría: no, que yo no he hecho nada. ¿Cómo que no? Oye, sirvientes, ¿y este vino dónde ha salido? No, hemos hecho lo que nos dijo este señor, porque aquella mujer nos dijo que nos fiásemos de él. Y entonces se descubre el primer milagro. Imaginamos el asombro de todos los asistentes. Ya los novios pasan a un segundo plano en su propia boda, porque el milagro llena a todos de estupor. Estas palabras del mayordomo, del maestresala, tienen mucha riqueza teológica. Él no lo sabe, él ha dicho lo que se le ha ocurrido humanamente, haber guardado el vino nuevo hasta el final, pero es una expresión de lo que hace Dios en su plan de salvación, una expresión de que en el plan salvífico lo primero que aparece es la antigua alianza de Moisés preparando al pueblo para el Mesías, pero la gran salvación no llega con Moisés ni en la antigua alianza, sino que llega con Cristo. Su salvación es el vino nuevo. Su salvación es la alegría de una fiesta llevada a plenitud, una fiesta que languidecía, como la antigua alianza. El Antiguo Testamento da testimonio constante de la ineficacia de esa alianza para cumplir el plan de Dios. Y por eso los profetas acaban anunciando una nueva alianza, esta que inaugura Jesús y que prefigura en las bodas de Caná, puesto que las bodas de Caná prefiguran la última cena. Y este vino nuevo prefigura el vino de la Eucaristía, que es transformado en la sangre de Cristo. Por eso, siendo buena la antigua alianza, la que viene ahora con Cristo es mucho mejor, porque es la plenitud.
iba a traer la salvación definitiva. Y en este vino nuevo interviene María. De hecho, es bonito leer: tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora. El vino bueno es también María. Ella es la que va a recoger la sangre de Cristo en la cruz, la que va a custodiar el vino bueno para nosotros, la que va a ser mediadora de la salvación definitiva, como lo es en este milagro. Y es la que nos alcanza de Jesús todas las gracias, todos los milagros, toda la salvación. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Manifestó su gloria. Sabemos que en el Evangelio de Juan, donde se narra este pasaje, Jesús, cuando habla de su gloria, se refiere a su crucifixión. Cuando yo sea elevado sobre lo alto, seré glorificado. Aún no ha llegado ese momento, como le decía a María en el inicio del relato. Pero empieza a manifestar su gloria, la gloria que se manifestará en plenitud sobre la cruz. Y esto provoca que los discípulos empiecen a creer en él. María, con su intervención, provoca que crezca la fe de los discípulos. Es también su misión continuamente y en todas sus acciones a lo largo de la historia salvífica, hacer que crezca la fe de los discípulos en su Hijo Jesús. Después bajó a Cafarnaún con su madre y con sus hermanos y sus discípulos. Es decir, después de este milagro, María va a tener momentos en los que acompaña a Jesús en su ministerio, como ahora que va con él a Cafarnaún, y momentos en los que se quedará en Nazaret. En Nazaret, ya hemos comentado en otras catequesis, María tiene la dificultad de estar sola, sin José, que ya murió, sin Jesús, que está predicando, y con la oposición de sus familiares, que no les gusta nada que Jesús la haya dejado sola y que además le toman un poco por loco. Es lo que vemos en el siguiente pasaje. En Marcos 3:31 y en paralelos aparecen otras menciones de María en la vida pública de Jesús. Llegan su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Sabemos por el contexto del Evangelio, que se nos ha dicho unos versículos antes, que estos familiares de Jesús, obviamente no la Virgen María, pero sí estos familiares, están preocupados por el escándalo que va provocando la predicación de Jesús, por el enfrentamiento con algunos fariseos y porque algunos van diciendo pues que sí se le ha ido la cabeza. No es el Jesús al que están acostumbrados sus familiares que han convivido con él durante la vida oculta en Nazaret y quieren llevárselo un poco a la fuerza a Nazaret. Y por eso van a buscarle. Y María, lógicamente, que está en medio y que está preocupada, pues está también en la escena, queriendo seguramente proteger a su hijo. Y Jesús, que todo lo conoce, cuando le dicen que están afuera y él sabe sus intenciones, cuando le dicen: mira que tu madre y tus familiares, tus hermanos y hermanas están afuera y te buscan. Entonces Jesús les pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son mi familia? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre.
Jesús es el Hijo eterno del Padre. Y ha venido para salvarnos y regalarnos su filiación divina. Su ser Hijo de Dios, que lo es desde toda la eternidad, viene a regalárnoslo, para que en Él, porque no hay otro modo, en Él seamos hijos de Dios Padre. Ha venido a regalarnos la relación de intimidad filial que tiene con el Padre, para que nosotros tengamos la misma relación que Él tiene, para que seamos hijos en el Hijo, dice San Pablo, para que seamos familiares suyos, para que seamos una sola cosa con Él, para que seamos su cuerpo. Por eso los que empiezan a seguirle y a vivir en comunión con Él son su familia. Estos son mi madre y mis hermanos. El que hace la voluntad de Dios, el que me acoge, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Acabamos de ver en las bodas de Caná que María dice: haced lo que os diga. Por lo tanto, dice: haced la voluntad de mi Hijo y de su Padre. Por lo tanto, María es la que nos convierte en hermanos y en hermanas de Jesús, indicándonos que hagamos su voluntad. Está íntimamente conectado un pasaje con el otro. Quien quiera hacer la voluntad de Dios debe escuchar a Jesús y escuchar a María. Y Jesús no se deja embaucar por sus familiares. Tiene muy claro a qué ha venido al mundo, a qué ha sido enviado por el Padre, y aquí Él, de algún modo, corta los vínculos con la parte de su familia que no quiere fiarse de Él, que no quiere acoger su mensaje, como diciendo: es que si no os fiáis de mí, si no obedecéis al Padre, no tenéis ya ningún vínculo conmigo. Quien rechaza a Cristo, aunque sea su primo, es como si no tuviese nada que ver con Él. Hay otro pasaje, 3 capítulos más adelante en Marcos y en los pasajes paralelos de Mateo y Lucas, donde vuelven a aparecer esta expresión de los hermanos y las hermanas de Jesús, que ha llevado muchas veces, sobre todo a los protestantes, a decir: ¿Veis cómo Jesús tenía hermanos de carne y que por lo tanto María tuvo más hijos y que por lo tanto no ha sido siempre virgen? Y aluden a al pasaje anterior o a este otro, donde se dice: saliendo de allí se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo oía se preguntaba asombrada. Estamos en la sinagoga de Nazaret y se preguntan: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Es decir, aquí se menciona a 4 señores: Santiago, José, Judas y Simón, hermanos de Jesús, y unas hermanas. Punto 1, ya sabemos, y lo habréis oído un montón de veces, que en hebreo hermano se utiliza para cualquier pariente, para primos, para sobrinos. De hecho, en el Génesis sabemos que Lot, por ejemplo, es sobrino de Abraham porque es hijo de su hermano, pero en distintas ocasiones se le llama a Lot hermano de Abraham, porque simplemente es una palabra para designar familiar, que es lo que aquí designa para Jesús. Son sus familiares, sus primos en concreto. Pero es que además los nombres particulares que nos dan, Santiago, José, Judas y Simón, por la aparición de estos personajes en otros pasajes del Evangelio, sabemos quién es su madre. No es María, es María la de Cleofás, la cuñada de la Virgen María, con lo cual tenemos la constatación de que no son hijos de María y son llamados hermanos de Jesús.
Y sabemos que la expresión que hoy pondríamos sería primos. ¿Por qué se mantuvo en griego la expresión hermanos de Jesús? Pues porque en la iglesia primitiva, aquellos que habían convivido con él desde la infancia tenían un peso específico. De hecho, el primer obispo de Jerusalén es uno de sus primos y le llamaban el hermano del Señor, porque ya era como un título acuñado. Entonces, cuando empiezan a hablar griego y a extenderse el evangelio en griego, pues no iban a dejar de usar una fórmula ya acuñada y consagrada en la tradición. Y por eso se ha mantenido la expresión los hermanos del Señor. Pero no eran hermanos de sangre, eran primos. Bien, dicho lo cual, terminamos aquí esta catequesis y la parte de la presencia de María en la vida pública de Jesús. En la catequesis de agosto nos introduciremos ya en el misterio pascual, donde María alcanza la plenitud de su colaboración en el plan salvífico de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,